Hay una forma de estar solo que casi nunca se menciona. No nace del abandono ni de la pérdida, sino de una decisión consciente, la de no depender de nadie para sostenerse. Estas personas no reclaman atención, no persiguen vínculos ni se aferran a presencias externas. Y, curiosamente, esa serenidad es lo que suele generar inquietud en quienes las observan. Desde la mirada de Carl Jung, esto no puede reducirse a una simple preferencia personal o a un rasgo de carácter. Se trata de una condición psicológica que merece ser comprendida con mayor profundidad. Cuando alguien se distancia de manera constante de los lazos cercanos, muchas veces no está rechazando a los demás, sino esquivando el acto de mirarse a sí mismo con honestidad, evitando exponerse y postergando el encuentro con aspectos internos que resultan incómodos. Aún así, no toda persona que camina sola representa un riesgo psicológico. Jung señalaba que el verdadero peligro aparece cuando la evitación se prolonga demasiado. En ese silencio empiezan a moverse fuerzas internas invisibles, heridas no reconocidas, tensiones nunca expresadas y emociones que, al no encontrar salida, terminan endureciendo al individuo sin que éste lo note. Esto abre una pregunta esencial. ¿La ausencia de amistades refleja una mente que ha trascendido la necesidad de conexión, o es simplemente una huida elegante de uno mismo? Permanece hasta el final, porque existe la posibilidad de que descubras que esta reflexión no habla de otros, sino de una parte de ti que Jung ya había descrito hace décadas. Número 1. ¿Por qué incomoda quien no necesita amigos? La sociedad suele reaccionar de forma extraña ante las personas que no mantienen amistades cercanas. No hay rechazo abierto ni confrontación directa, sino una incomodidad sutil, miradas que se prolongan, preguntas disfrazadas de interés y etiquetas que aparecen rápido, como raro o difícil. Lo curioso es que esto ocurre incluso cuando la persona vive de forma correcta, no genera conflictos y no hace daño a nadie. El simple hecho de no depender de un círculo social para sentirse completa es suficiente para alterar al entorno, como si hubiera roto una norma silenciosa. Esto no tiene que ver con mala conducta, sino con una forma distinta de estar en el mundo. Quien se retira sin resentimiento ni hostilidad pone en evidencia una creencia colectiva, que para existir de manera válida hay que estar siempre vinculado. Desde Jung, este malestar no nace de la preocupación genuina, sino de un aprendizaje profundo. Desde pequeños asociamos seguridad con aceptación. Pertenecer tranquiliza. Estar acompañado da la sensación de estar en orden con la vida. Con el tiempo, esta necesidad deja de ser consciente y muchas relaciones se sostienen no por cercanía real, sino para evitar el silencio interior. Las personas se rodean de otros para no enfrentarse a sí mismas. Cuando alguien no necesita ese apoyo psicológico, se vuelve diferente sin proponérselo. Y esa diferencia inquieta, porque demuestra que es posible estar solo sin derrumbarse. Quien camina solo no ataca al sistema, pero lo expone. Su sola presencia refleja que muchas relaciones existen más por miedo al vacío que por profundidad real. Número 2. Cómo las relaciones se convierten en una dependencia. Al observar esta reacción social, aparece un mecanismo más profundo. Las personas no buscan relaciones solo para compartir, sino para sostener su identidad. Esta dependencia no siempre es evidente. Se manifiesta como la sensación de que solo cuando hay otros cerca uno está bien, existe correctamente o pertenece al mundo. Jung describía esto como un ego que no se apoya en una base interna, sino en la validación externa. Cuando esa validación falta, la sensación de identidad se tambalea. Por eso muchas relaciones se mantienen por miedo, no por afecto. La soledad, en lugar de ser un espacio neutral, se vive como una amenaza. Las relaciones actúan entonces como muletas psicológicas. Sostienen, pero no fortalecen. Cuando una relación termina, no solo se pierde a la persona, sino el soporte interno que ésta ofrecía. Cuanto más frágil es el centro interior, mayor es el miedo a quedarse solo. La sociedad refuerza este patrón constantemente. Estar rodeado se ve como éxito y estabilidad. Retirarse se interpreta como problema. Así, la dependencia se normaliza y deja de cuestionarse. Aquí es clave distinguir entre dos cosas. La conexión auténtica ocurre entre personas que pueden sostenerse por sí mismas. La dependencia aparece cuando una relación se usa para tapar un vacío interno. Según Jung, una relación solo es sana cuando nace de la elección libre, no del miedo a perder.
Cuando el miedo es la base, incluso la armonía se vuelve una carga. En lo práctico, esto se aclara observando algo simple. Hay relaciones que calman y aclaran, y otras que solo evitan que estés a solas contigo. Reconocer esa diferencia abre un espacio interno nuevo. Un lugar donde puedes estar contigo mismo sin ansiedad. A eso Jung lo resumiría en una sola palabra: autodominio. Desde ahí, estar solo deja de sentirse como una carencia y empieza a revelarse como una forma de fortaleza silenciosa que incomoda al mundo. Número 3. La fortaleza de quien no depende de la aprobación. Cuando una persona deja de necesitar validación externa, surge una fuerza interna silenciosa pero muy estable. No busca imponerse ni llamar la atención, simplemente deja de ajustarse a las expectativas ajenas para sentirse válida. Desde la mirada de Jung, esto indica que el centro psicológico ya no está fuera, sino dentro. Al no depender del juicio de los demás, disminuye la ansiedad social y se actúa con mayor claridad y calma. La persona deja de vivir reaccionando al elogio o al rechazo y se libera del control invisible que ejerce el miedo a la exclusión. Aunque suele confundirse con frialdad, esta independencia no implica desconexión emocional, sino autenticidad. Se puede cuidar y vincular sin entregar la identidad a la aceptación externa. Esa libertad tiene un precio: aceptar no ser siempre comprendido ni aprobado. Por eso, su verdadera fuerza no está en dominar a otros, sino en no ser fácilmente manipulable. No se la controla con halagos ni con indiferencia. Su valor ya no necesita permiso del colectivo, y desde ahí puede relacionarse sin perderse, estar sola sin sentirse defectuosa y vivir a su propio ritmo. Número 4. Lo que se revela desde fuera de las relaciones. Desde esa independencia interior surge una distancia natural que permite observar sin necesidad de participar. Al no sostener roles ni proteger imágenes, quien está fuera de las relaciones habituales puede ver con mayor claridad lo que antes quedaba oculto. Esa posición revela patrones repetitivos, vínculos mantenidos por miedo al vacío, roles usados para obtener atención, conflictos que sostienen una identidad. No se trata de cinismo, sino de conciencia. Al no depender emocionalmente, el sistema nervioso se relaja y la mente puede percibir estructuras completas, no solo reacciones inmediatas. Jung explicaba que lo inconsciente dirige la vida mientras no se hace consciente. Quien observa desde fuera puede detectar esos mecanismos en tiempo real, lo que suele incomodar a los demás, no porque critique, sino porque no participa en la negación colectiva. Su sola presencia expone acuerdos silenciosos y ficciones sostenidas por costumbre. No busca destruir nada, simplemente deja de alimentar ilusiones. Y cuando nadie las sostiene, muchas se disuelven por sí solas. Desde ahí, las relaciones pueden verse tal como son, no como se necesitan. Y esa mirada, aunque tranquila, revela verdades que el sistema preferiría no enfrentar. Número 5. La soledad prolongada y el encuentro con lo oculto. Llegado cierto punto, la soledad deja de ser cómoda y comienza a volverse reveladora. No porque algo esté fallando, sino porque lo auténtico empieza a salir a la superficie. Jung señalaba que aislarse durante un tiempo no conduce de inmediato a la calma, sino al contacto con aquello que se ha evitado conscientemente durante años. Al principio, el retiro suele traer alivio, menos ruido externo, menos exigencias sociales, menos necesidad de sostener una imagen. Sin embargo, cuando ese alivio se estabiliza, las distracciones desaparecen y la mente queda frente a sí misma. Surgen pensamientos inconclusos, emociones antiguas y recuerdos que nunca fueron procesados. Aparecen impulsos y sentimientos que antes no tenían espacio para manifestarse. A este conjunto de contenidos Jung lo llamó la sombra, no como sinónimo de maldad, sino como todo aquello que fue reprimido para poder encajar. Mientras una persona permanece inmersa en vínculos constantes, esa parte interna suele mantenerse amortiguada. La interacción social actúa como un filtro. Pero en una soledad sostenida, ese filtro se disuelve y lo no integrado comienza a hacerse notar. Este encuentro suele ser el punto en el que muchos regresan apresuradamente a relaciones que ya no desean. No por amor, sino porque enfrentarse a uno mismo sin anestesia resulta abrumador. La sombra contiene enojo acumulado, tristeza no expresada, miedo, deseo y estrategias aprendidas para sobrevivir emocionalmente.
Hacerla consciente no es un proceso agradable ni espiritualizado. Es crudo, directo y profundamente humano. Pero es precisamente ese realismo el que permite una transformación auténtica. Quien atraviesa este umbral deja de vivir dirigido por fuerzas internas inconscientes. No se vuelve impecable, sino más completo. Y esa completitud cambia la forma de relacionarse. Ya no se busca en otros lo que no se ha mirado dentro. En ese punto, la soledad deja de ser huida y se convierte en un rito de paso. Número 6. ¿Por qué algunos ya no vuelven a relacionarse como antes? Después de integrar aquello que antes estaba oculto, ocurre un cambio silencioso pero profundo. No es algo que se anuncie ni se dramatice. Es una reorganización interna. Jung observó que, tras este proceso, algunas personas ya no sienten la misma necesidad de volver a las relaciones tal como las conocían. No es rechazo ni desprecio por los demás. Es que los vínculos dejan de cumplir funciones que ahora están sostenidas internamente. Antes, las relaciones servían para regular emociones, definir identidad y evitar el contacto con el propio vacío. Después de la integración, esas funciones pierden relevancia. Desde fuera, esto puede parecer frialdad o desapego. Pero la capacidad de sentir, cuidar y conectar permanece. Lo que desaparece es la urgencia. Y muchas relaciones estaban sostenidas precisamente por esa urgencia invisible. Sin esa presión interna, solo permanecen los vínculos que nacen del deseo genuino y no de la necesidad. Para algunos, esto se traduce en menos relaciones. Para otros, en largos periodos de soledad acompañados de encuentros puntuales pero significativos. Jung nunca sostuvo que este camino fuera universal. Para muchas personas, podría resultar desestabilizador. Sin embargo, para quienes son naturalmente introspectivos o han sido separados tempranamente del colectivo, este proceso no es una elección consciente, sino una consecuencia inevitable. No regresar no implica sentirse superior, sino evitar volver a una fragmentación interna ya superada. Las relaciones basadas en dependencia comienzan a sentirse forzadas, incluso invasivas. Por eso algunas personas parecen más distantes tras largos retiros. No han perdido sensibilidad, han ganado coherencia interna. Jung advertía que el verdadero riesgo no es la soledad, sino el cierre total del corazón. Por eso, incluso en este estado, el contacto humano sigue siendo importante. La diferencia esencial es esta: el vínculo ya no es una necesidad para sostenerse, sino una elección libre. Y cuando ocurre, nace desde la verdad interior, no desde el miedo a estar solo. Número 7. El malentendido común sobre quienes no mantienen amistades. En este punto es donde el juicio colectivo suele equivocarse por completo. Existe una creencia extendida de que una persona sin amigos necesariamente está dañada, aislada por incapacidad emocional o marcada por alguna carencia. En algunos casos puede ser así, pero Jung advirtió claramente contra convertir esa idea en una regla universal. Hay individuos que no están solos porque no sepan vincularse, sino porque han dejado de aceptar relaciones que les exigen renunciar a su autenticidad. Desde fuera, ambas situaciones parecen iguales. Desde dentro, no podrían ser más distintas. Quien se aísla por temor se contrae internamente. Quien se retira por comprensión interna se vuelve más estable y coherente. El problema es que la sociedad observa solo la conducta visible y no la estructura psicológica que la sostiene. De ahí surgen consejos bien intencionados pero desubicados, insistencias para socializar más, llamados a abrirse, o interpretaciones rápidas que confunden silencio con patología. Para alguien que ya ha construido un centro interior sólido, esa presión no resulta cruel, sino simplemente equivocada, porque parte de la idea de que la conexión externa siempre es la respuesta. Jung sostenía que, para ciertos individuos, el trabajo psicológico no consiste en acercarse más a otros, sino en retirarse lo suficiente como para encontrarse consigo mismos. Forzar vínculos antes de ese proceso solo profundiza la división interna. El indicador real no es cuántas relaciones se tienen, sino cómo es la relación con uno mismo. Alguien puede estar rodeado de gente y completamente desorientado, mientras otro puede estar solo y profundamente arraigado. Cuando esta diferencia no se comprende, la independencia se interpreta como frialdad,
la integridad como soberbia y el silencio como vacío. Jung no idealizó la soledad, pero tampoco la consideró un problema en sí misma. La entendía como una condición psicológica potente que, según cómo se atraviese, puede conducir tanto al quiebre como a la individuación. Caminar solo no es un mérito ni una falla, es una consecuencia. Para algunos es transitorio, para otros, una forma de vida. Lo decisivo no es la soledad, sino el uso que se haga de ella. Utilizada para evitarse, debilita. Utilizada para mirarse de frente, transforma. Quien ha recorrido ese camino y ha integrado lo que encontró ya no necesita demostrarse ni sostener pertenencias forzadas. No requiere aprobación para sentirse real. Por eso su presencia es serena, firme y, para muchos, desconcertante. No porque sea superior, sino porque ya no participa de las ilusiones que otros necesitan para sentirse seguros. Como expresó Jung, quien vive solo mirando hacia afuera permanece dormido, quien se atreve a mirar hacia adentro, despierta. Y quien ha despertado puede volver a caminar entre otros, sin perderse en el ruido. Ese es el verdadero sentido psicológico de quienes no tienen amigos. No están vacíos ni incompletos. Han desarrollado una conciencia que ya no depende del exterior.